Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Hoy con un programa muy especial. Este es el programa número 200 y lo festejamos con todo. Para empezar con todo, entonces vamos a Axel Kuchevaski. Axel Kuchevaski es coproductor de la miniserie La hija de Dios, un documental biográfico dirigido por Lorena Muñoz. Se trata de la historia, una mirada sobre Diego Armando Maradona desde su hija Dalma. Y ya se puede ver en HBO Max. Estamos con Axel Kuchevaski. Es un gusto enorme recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Axel, ¿cómo estás? Hola, Julia, muchas gracias por la llamada y gracias por siempre estar ahí presente. Siempre, digo, cada vez que damos la vuelta a algún lugar con las películas, ustedes siempre están así, muy agradecidos. Bueno, Películas y series, ¿no? En este caso. bueno, Axel, tenés el don de detectar proyectos que a priori se pueden considerar un suceso, ¿no? Un No, éxito. no, no, por favor. He tenido Bueno, muchos muertos. Te voy a decir lo que le dije de 3 años. Eh, soy muy bueno ocultando mis fracasos. bueno, vamos Entonces a la gente poner. cree la gente empieza a creer que te elegís bien. Lo que pasa es que no se acuerdan de todas las veces que te elegiste mal. Bueno, está bien, pero digamos que en los últimos tiempos tenés el ojo muy afinado. A priori, Mirá, te digo algo, sí. Julio, la verdad es que yo persigo el talento, yo persigo algo que Mm, todos hay con. Y Howard Hawks, quizás uno de los grandes directores de la historia del cine, decía, tengo la suerte de lo que me gusta a mí le gusta también a los demás. O era al revés, no, lo que le gusta a los demás también me gusta a mí. Y a mí me pasa, como espectador, me pasa un poco eso, de que genuinamente cuando algo me lee un guión o hablo con alguien, una idea me llama la atención, seguramente es porque a otras personas también les pasa lo mismo o les pasó lo mismo antes. ¿Eh? Yo no me siento un descubridor, ¿eh? Siento alguien que ujú. tiene la suerte de poder participar. En ese tipo de proyectos. Bueno, ahora, podría pensarse que una producción vinculada con Diego Armando Maradona puede llegar a ser un éxito. Ahora te lo pregunto a la inversa. Sí. ¿Cuál era el riesgo de producir La hija de Dios? Mm, Yo no es que sentía, para mí el riesgo tenía que ver con algo del orden de lo humano, que era contar, o sea, se puede contar la vida de Diego desde millones de ángulos porque Maradona es inabarcable. Sí. Y podés contar los aspectos luminosos, los aspectos más polémicos, complejos, los aspectos que te hacen enamorarte de la persona y los aspectos que te hacen sentirte en otra galaxia. Porque Diego tiene todo eso. ¿Viste? Digo, entonces te diría, ¿viste? Digo, nosotros salimos a decir, bueno, esta es la verdad absoluta. Vamos a contar un documental que va a explorar a Diego en su totalidad, lo cual sería imposible, o que existe para posicionar a Diego en un lugar específico. Primero porque Maradona no lo necesita. Mm. O sea, no existe esta idea de vamos a hacer un documental para limpiarle la imagen a Diego. Digo, es una cosa ridícula. Si vos tenés opiniones formadas sobre Maradona, no importa el documental que Sí, hagamos, sí, digo, sí, eso exacto. eso no va a cambiar, digo, a favor o en contra de Diego, Ujú. valorándolo o odiándolo, lo que sea. Entonces, viste, para mí el Diego tenía que ver con no, con poder sostener en el tiempo la promesa que yo le había hecho a Dalma. Y era, yo le dije, mira, Dalma, este es un documental sobre tu punto de vista. No es un documental donde vos vas a decir una cosa y va a haber otro interlocutor diciendo todo lo contrario, como muchas veces pasa en los documentales periodísticos. Ujú. ¿No? Sí. No, acá no se trata de si lo que Dalma cuenta es o no la verdad. Alcanza con que sea la verdad para eso. Ujú. Y en ese sentido, y salvando las distancias, no se parece, tiene un punto en común con los documentales de Errol Morris, que para mí es uno de mis documentalistas favoritos. ¿Viste? Que es un tipo que sienta a alguien y le hace preguntas.
y le pregunta. Entonces, eh, no es importante desafiar las creencias del entrevistado en ese tipo de documentales. No, claro. Sino Digo, nosotros pretendimos que aflore el claro, sino personaje, ¿no? Claro. claro, que cuente su historia en sus propios términos. Eso es lo que lo hace interesante. ¿Viste? Digo, y en ese camino era, bueno, yo tengo que, o sea, desde mi lugar de productor, pero en sociedad con los guionistas, eh, ¿viste? Digo, y con la directora, era como muy importante entender que era sobre eso, que lo que teníamos que respetar era la mirada de Dalma, estuviésemos o no de acuerdo. Ujú. Que no era tan importante si estábamos de acuerdo o no. Claro. Después con el tiempo, por supuesto, Dios, te digo que lo más interesante de entrar en el mundo Diego es que es como cuando empezás a hablar y entendés, empieza todo el tiempo a aflorar la persona, el Diego humano, el Diego frágil, el Diego pidiendo ayuda, el Diego no sabiendo cómo resolver los temas, las cosas parecían cosas de una nobleza increíble, Ujú. ¿viste? Un tipo de una nobleza natural muy grande, y al mismo tiempo un tipo con muchas fracturas, muchas debilidades, muchos puntos ciegos contra los que en general, por lo que nosotros vimos hablando con Dalma y con estos testimonios, Diego peleaba contra esos puntos ciegos. Mm. ¿Viste? Hasta que ya no Trataba, pudo pelear más. claro. Hasta que no pudo pelear más. Un momento que no pudo pelearlos más. Entonces fue un viaje muy, muy interesante, ¿viste? Porque todos tenemos un Diego en nuestra cabeza y hay un Diego por persona. Sí, es increíble, ¿No? Digo, pero es entonces, claro, vos cierto, tenés un sí, Diego, tal claro, cual. vos tenés un Diego y Norberto tiene otro Diego y yo tengo otro Diego y son todos Diegos posibles, ¿viste? Digo, no es que hay un Diego verdadero, Sí, pero el Diego de Dalma es solo de Dalma y eso era lo que nos interesaba contar. claro. Ahora, la serie comienza prácticamente con el video icónico, de ese gol icónico a los ingleses, ¿no? ¿Cómo Sí. se decidió que ese fuera el punto de partida y por qué? Nosotros teníamos una cosa, como la idea era que los espectadores eran Dalma, porque en algún lugar, es verdad que a partir de cierto momento Dalma es la que narra en primera persona los avatares de su papá, básicamente. Pero hay toda una historia previa de los años, quizás los años de mayor gloria de Diego como jugador, que son anteriores al nacimiento de Dalma. Ujú. Entonces, estaba bien que Dalma fuese a buscarlos, fuese a recuperar eso. ¿Viste? Digo, entonces tenía que ver con eso. También, viste, la pregunta que te haces cuando haces una vario, tipo, es una figura pública específica, te preguntas siempre, ¿cuánto sabe la gente sobre este personaje? ¿Y cuánto debería saber? Mm. O, viste, digo, y con Diego llegamos a la conclusión de que no podíamos sentarnos a explicar quién era Maradona para el que no sabía quién era Maradona, porque seguramente quien no sabe quién es Maradona no va a ver el documental. Claro, Entonces el documental, como mínimo, algo de quién era Diego, sabes. No llegás por accidente a una serie sobre Dalma y Diego, o sea, sin ninguna información. Viste, no es ahora, lo mismo que una no, película. claro, claro, claro. Ahora, La hija de Dios tiene 3 episodios. Sí, Seguramente debe haber quedado muchísimo más afuera, mil. que no se verá. Salvo que, te lo pregunto, ¿hay posibilidades de una nueva temporada? No sé qué problema de HBO Max. La verdad es que yo siento que fue un ejercicio muy cerradito narrativamente, ¿viste? Por Ujú. supuesto que nos quedaron millones de cosas de fuera y no sabes, hay cosas muy interesantes. Porque de nuevo, ¿viste? Digo, Diego vivió muchas vidas en un solo cuerpo ese hombre, ¿entendés? Digo, entonces, esto es lo que a mí me mata. Es que es inagotable Maradona. Inagotable. ¿Viste? Digo, y así como Dalma contó su historia, hay mucha gente que puede contar su historia, y Claudia, Janina, digo, y la gente que estuvo alrededor, los que tuvieron una relación fracturada con Diego, todos tienen. ¿Sabes qué tiene? ¿Qué otro problema le encontramos a Diego a la hora de editar? ¿Qué? Todas las anécdotas son buenas. Es Aún una las figura de pública, no hay episodios, malas anécdotas. aún las de episodios terribles, claro. Hasta los momentos más terribles, los Mm. momentos en los que vos decís, uy, pobre tipo, tener que atravesar esto, no tener las herramientas, o no poder lidiar con esto, siempre aparecen anécdotas que decís, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Viste, Dalma decía que ella se dio cuenta que vivió hasta cuando Diego empezó a estar genuinamente mal,
que fue cuando perdió el sentido del humor, que fue muy al final de su vida, Ujú. los últimos, el último año. ¿Viste? Digo, entonces era como, claro, todas las animaciones tienen mucho sentido del humor, Sí. todo el tiempo, hasta, ¿viste? Pero también a mí me parecía como muy interesante que la docuserie no le use a momentos, ¿viste? Diego teniendo ataques de abstinencia, Mm. tratando de recuperarse, ¿viste? Digo, tuvo un montón de cosas que nosotros no pensamos que a priori nos iban a querer contar. Siempre pensamos que al principio, no tanto Dalma, pero la gente entrevistada, iba a querer preservar a Diego, a Diego, ¿viste? Iba a querer, bueno, no solamente contarte las cosas maravillosas de Diego. Sí, Eh, y nos encontramos que no, que la gente estaba muy dispuesta a contarle a Dalma, no a contarle a Tonto, a contarle a claro. Dalma momentos muy duros, ¿viste? Sí, Momentos sí, sí. áridos en la vida de Diego. ¿Viste? Digo, a mí lo que más me gusta de todo el resultado, y tiene mucho que ver con la química entre Dalma y Lorena, es la humanidad que tiene la serie. Me parece sobre todas cosas profundamente humana. Sí, ¿Viste? sí, Digo, sí. no es una serie que pretenda, ¿viste? Yo veo a gente que en redes te dice, no, pero ¿cómo? La hija de Dios, Diego no era Dios. Y bueno, vean la serie, porque Dalma justamente dice eso. Para mí no era un Dios, era un papá. Claro, era un tipo como, era mi viejo, sí, Era totalmente. mi viejo, ¿viste? Lo Digo, o dice sea, ¿viste? claramente, Digo, sí, así lo es. dice claramente. Ella dice una frase muy linda. Dice, durante muchos años mi papá para mí fue uno que jugaba bien al fútbol, un poco bien al fútbol. Sí, Es hermosa esa frase, ¿viste? sí, Porque la verdad nosotros todos vemos a nuestros padres como las personas, no como las figuras sí, públicas. sí, sí, sí. Y ella, bueno, estuvo inmersa como su papá, digamos, en un montón de circunstancias que le eran totalmente ajenas, ¿no es cierto? Este Julia, mira, endeudamiento, este, sí, la falta de vida pública, de vida sí, privada. mm, Te digo, o sea, esto la gente eso no lo sabe, o no terminan de entender. Pero, viste, esta es una familia que no podía ir a la esquina, al súper, sí, no sí, podía irse de vacaciones, no podía ir a comer a un lugar porque la gente se amontonaba alrededor de la mesa a ver cómo comían el bife, la milanesa con papas fritas. Viste, digo, entonces Dalma vivió toda la vida muy tironeada por la mirada del otro. Dalma creció siendo observada. Diego y Claudia, que llegaron un poco más grandes, pero no terriblemente más grandes, tuvieron que aprender a lidiar con la expectativa de los demás. Y sí. digo Diego y Claudia porque llegaron a ese lugar casi al mismo tiempo. Cuando Diego se vuelve una estrella. Dalma, perdón, Claudia era la novia, ya salía en la tapa de las revistas del principio. Sí, sí, ¿Viste? sí, sí. Entonces, para mí fue una gran experiencia, sobre todas las cosas, en lo humano, ¿no? El proyecto. O sea, más allá de que quedó espectacular, y que le pido a toda la gente que lo vea porque es muy emocionante, eh, la experiencia del proyecto fue increíble, increíble. Axel Kuchevaski, uno de los productores de La hija de Dios a través de Uno de los Infinity Film productores, sí, con junto a Nativa la gente de Company. Nativa, Sí, exacto, sí, con sí. Helen Roca, Karina Castellano y de nuestro lado Cindy Tetterman y Finglin, y por suerte con ese apoyo hermoso de la gente de RCA. Nos adherimos entonces a esto que acabas de decir, recomendamos ver La hija de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer Muchísimas siempre, gracias. Axel. Un abrazo. Gracias. 50 mujeres del cine argentino. El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Tenemos noticias. Mañana se estrena en la Sala Lugones el cuarto largometraje de Eduardo Crespo, Las Delicias. Es un documental rodado en la provincia natal de este cineasta, en Entre Ríos, que tuvo estreno internacional en la competencia del IDFA, el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam.
Las Delicias es un relato documental con producción de Santiago Loza y Eduardo Crespo por Primera Casa y Lorena Morricone. Y la película pone el eje en un grupo de estudiantes de secundaria que encuentran su camino en la vida en el intercambio agrotécnico. Las Delicias, entonces, ocurre en el campo entrerriano y bueno, allí está esta nueva historia de Eduardo Crespo, esta vez en el terreno del documental. Juan Baldana concluyó el rodaje del drama Reflejado, una versión cinematográfica de la novela Limpiavidrios de José Supera, protagonizada por Nazareno Casero y con un elenco conformado por Juan Palomino, Nancy Duplá, Alan Sabag, Germán de Silva y Luis Zembrowski. Esta es una producción de Animalia Cine y Pexa, cuyo estreno está previsto para septiembre de 2024. La película relata la historia de un hombre que trabaja limpiando vidrios. Su existencia se convalida en el reflejo de su propio cuerpo, la imagen que le devuelven los vidrios que limpia a diario. Lo que ocurre adentro, en las oficinas o en las terrazas ajenas, se convierte en lo prohibido, en el umbral a atravesar para encontrar una aventura. Esta es entonces la historia por la que transita Juan Baldana en su nuevo largometraje Reflejado, que acaba de terminar de filmar. Los documentales En Vos Confío, de Agustín Toscano, y Aullido de Invierno, una coproducción con Colombia y Chile de Matías Rojas, Valencia, tendrán su estreno mundial en la sección competitiva Rebels with a Cause, Rebeldes con Causa, del 27º Tallinn Black Nights Film Festival, que se realizará del 3 al 11 de noviembre en la capital de Estonia. La competencia incluye 11 largometrajes, entre los cuales se cuentan 8 estrenos mundiales y 3 internacionales. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Un día que estaba yo con mamá charlando en el toilette, ella se pintaba, era una mujer muy bonita, y yo, como me salió naturalmente decir de alguien que era un judío de mierda. Mamá me agarra y me dice, no digas eso porque tu padre es judío. Las dos Mariette, una película de Poli Martínez Kaplum. Estreno mundial, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Mañana llegan al cine Gaumont los estrenos de Recuerdos del Mal, una película de terror dirigida por Gabriel Musco, Reina Animal, un thriller de suspenso del director cordobés Morocco Colman, y los documentales Cuenta Regresiva, escrito y dirigido por Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo, y La vida a oscuras, de Enrique Bellande, una aproximación a la figura de Fernando Martín Peña, el coleccionista y personaje central de la cinefilia argentina. El corto de la semana es Tiempos de cosecha, dirigido por Pilar Rugger Alonso, que será proyectado en programa doble junto al largometraje Reina Animal de Morocco Colman. El documental Cuenta Regresiva, a su vez, forma parte del programa de estreno de documentales digitales, y su estreno va a ser después del Cine Gaumont, va a poder verse en la señal Cinear TV desde mañana a las 20 horas. También estará disponible en la plataforma Cinear Play desde el viernes 3 y por una semana. «50 mujeres del cine argentino». El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado.
en todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Qué cosa increíble, ¿no? Este problema de miércoles, cómo me jodió toda la vida. ¿Vos te casaste con un judío? Sí. Viste, vos tuviste más sencillo. Yo realmente me hubiera gustado conocer un judío, a ver la diferencia, no en la parte del sexo, sino en cómo me podría yo llevar con él. Mi padre hubiera estado orgulloso, mi madre se hubiera muerto. Las dos Mariette, una película de Poli Martínez Kaplún. Estreno mundial, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La historia de una mujer, Mariette Diamant, que escapando del nazismo llegó a la Argentina y cambió por completo su identidad, guardándolo en secreto durante 7 décadas hasta ahora, es el eje narrativo de Las dos Mariette, un documental de Poli Martínez Kaplún, que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y posteriormente su estreno comercial en salas. Estamos con Poli Martínez Kaplún aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio para conocer un poco más sobre esta mujer que retrata su película y también sobre esta directora. Muchas gracias por venir, ¿eh? Un gusto recibirte aquí, Poli. Un gusto para mí, gracias. Bueno, por empezar, ¿cómo llegaste a esta protagonista, a Mariette Diamant y a su historia? Bueno, esta película, Las dos Mariette, es mi tercer película. Yo había hecho otro documental antes que se llamaba La Casa de Vance, Sí. que es la historia de un poco de mi propia familia o la búsqueda que yo hice a través de la película sobre mi historia familiar, porque era una historia que yo no conocía bien y quería salir a conocerla. Y en la presentación de este documental, alguien se me acercó, con gente con la que yo ya venía hablando, que forman parte de un grupo de sobrevivientes de la Shoah, porque la historia de la Casa de Vance es una historia sobre sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto. Y me dijo, inspirado quizás en alguna escena de la película, vos tenés que conocer a Mariette, tenés que conocer esta historia. Y bueno, y ahí empecé, me recomendaron un libro donde había una recopilación de historias de sobrevivientes del Holocausto aquí en Argentina. Empecé a leer ese libro, leí el capítulo de Mariette y efectivamente me interesó mucho, me interpeló mucho su historia. Y le propuse hacer una película. Así fue. ¿Qué es lo que te decidió a que fuera esta historia y no otra la que formara parte de esta trilogía y bueno, de tu tercera película, ¿no? Yo me di cuenta haciendo la película, haciendo La Casa de Vance, que había un tema que me estaba interpelando, ¿viste? Yo creo que cuando uno se mete en un documental, en un trabajo tan arduo de mucho tiempo, de investigación, de filmación, después de montaje, o sea, un proceso que puede llevar 2 años, 3, de trabajo constante, sin duda tenés que estar motorizado por algo que querés entender. Y quizás eso uno lo va viendo en la producción de la propia obra, ¿no? Que por dónde uno está atravesado, una. Sí, sí. Y bueno, este era un tema que ahora me doy cuenta que me interpelaba mucho, que es el tema de algún modo, quizás para resumirlo, del dolor, del trauma que pudo ocasionar en un hecho muy específico, que es la historia relativamente reciente del Holocausto, que es un episodio que influyó en las vidas de millones de personas.
particularmente en mi familia, como yo lo cuento en la casa de Vance, de muchas familias que después terminaron emigrando a Argentina. Y bueno, y que cómo ese trauma siguió reverberando de generación en generación. Esta película de la Casa Vance es mi reverberación, qué me pasó a mí, y yo hablo de una historia de silencio, de una historia donde ese trauma se encapsuló, no se transmitió, y por eso yo era bastante ignorante de la historia de mis antepasados, y yo salí a buscarlo. Y aquí también, en la historia de Mariette, estaba... es la historia de un silencio también, de un drama, de un trauma que vivió esta familia por haber sido perseguidos y por haber sobrevivido gracias a poder emigrar a la Argentina, pero de lo que no se habló nunca más. Esta mujer Mariette nunca más habló de su historia pasada, de dónde venía, por qué venía de Europa, de Francia específicamente, y tampoco lo habló con sus hijos. Entonces es una historia borrada, silenciada en la historia, en esta familia, y bueno, la película devela un poco por qué. Y hace este recorrido del silencio, del dolor, del trauma, y también de la transmisión en las siguientes generaciones. Claro, y del ocultamiento, ¿no? Del autoocultamiento, porque esta mujer durante décadas no dijo una palabra, no se supo cuál era su identidad real, ¿no es cierto? Esto es lo que... Al principio era como un designio de su propia madre, su madre le ocultó, no quiso que ella supiera de dónde venían y por qué venían en esas circunstancias. Y además ellos eran judíos franceses, vienen a la Argentina, enseguida ella la mandan a un colegio muy católico, y borran de algún modo su pasado judío también. Pero es la historia, ella, si bien no lo sabía, cuando lo conoce por casualmente, ella se entera que su padre era de origen judío, ella también lo oculta y no se lo dice a sus hijos, ni a su entorno, ni a sus amigos, y ella sigue como una señora católica argentina. Y bueno, quizás la película plantea todos esos dilemas, ¿no? ¿Qué se hace con el secreto? Si se puede abrir el secreto, si hace bien abrirlo, si los demás lo pueden aceptar, algunos se oponen, ¿por qué se oponen? También se entrecruza el tema del judaísmo, qué es ser judío en argentino, qué es ser judío para ella, qué fantasmas le aparecen. Como digo, qué es lo que reverbera de esa historia trágica del judaísmo en la Segunda Guerra aún hoy. Y bueno, todo eso está tratado en el documental, pero no porque yo lo trate, sino porque aparece en la historia. Una vez que yo fui a filmar la historia, todos esos temas están. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de convencerla a ella, a Mariette, de convocarla, de que se abriera ante vos y bueno, en una película, ¿no? Sí, la verdad que no fue fácil. Ella ya había empezado a hablar de este secreto con este libro. A una persona que quiso hacer historias de sobrevivientes, la tomó a ella como una sobreviviente, si bien ella no se consideraba en absoluto como una sobreviviente. Todas estas palabras, persecución, Shoah, judaísmo, ella prácticamente no las conocía. Pero bueno, accedió a contar su historia, primero en un primer libro donde apareció con un seudónimo, después con su propio nombre, y ahí se cuenta la historia de ella, pero su familia no estaba nada contenta con que ella hablara, y ella misma decía en el libro que su entorno no quería que ella contara esta historia, y eso es lo que a mí me interesó. ¿Por qué hay una oposición a conocer una historia de los antepasados, una historia trágica, de una historia que hace a lo que somos también, ¿no? De dónde venimos, qué han sufrido nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Por qué esa oposición? A mí eso me resultó muy, muy interesante, cierta como negación del propio recorrido, y por qué no querer aprender eventualmente de ese recorrido, porque yo creo que eso tiene mucho valor. Y la película resultó todo esto. Ella al principio con algunas dudas, pero también
quizás con cierto desafío, le daban ganas, probablemente con cierta vanidad. Ella tiene 90 años, es una mujer grande. Y también en su discurso ella decía que no quería morir sin hablar de su verdad. O sea que también algo traccionaba ahí, ¿no? Esa mentira o ese secreto de algún modo tampoco lo estaba pudiendo sostener mucho más. Ajá. Y la película era la posibilidad de que la familia se enterara. Pero lo que aparece en la película, que para mí es muy interesante, es no solo que se enteren, sino que también se puso en discusión, se empezó a transmitir todo eso dentro de la familia. Claro, claro, claro. Llevar el tema, iluminarlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que hace tu película. Ahora, bueno, ¿qué descubriste al ver la película terminada y en pantalla grande? Y si ella la vio, ¿cuál fue su reacción? Sí, ella la vio y también fue una sorpresa tanto para ella como para mí que todos terminaran participando de la película. Al principio se oponían y poco a poco cada uno fue participando. Me refiero a los hijos y a los amigos, a su entorno más cercano. Ujú. Eh, Eso yo creo que es un gran logro, que quizás es un mérito que yo puedo decir que tuve como productora y directora de la película, poder conseguir que ellos hablaran, se prestaran, quisieran intervenir en la película y dar su opinión. Entonces la película es muy honesta porque todas las perspectivas están puestas ahí, ¿no? Y después, para mi sorpresa, a ella le gustó la película y a su familia y a sus amigos les gustó la película. Ajá. Que era algo que también a mí me da un poco de miedo, pero bueno, quizás es porque también la sintieron, porque no se sintieron manipulados en lo que decían y porque sienten que lo que dicen está bien y es lo que ellos piensan. Así que bien, funcionó bien. Las dos Mariette es la tercera parte, ¿no? El tercer episodio, digamos, de alguna manera, de una trilogía sobre las huellas del Holocausto aquí en la Argentina. ¿Qué te permitió descubrir esta saga? Bueno, yo esto desde el inicio con Lea y Mira, que es la primera película. Lea y Mira son dos sobrevivientes de Auschwitz, que lograron sobrevivir a Auschwitz y después emigraron a Argentina. Y yo cuando hice la primera película no tenía muy claro que mis abuelos maternos eran sobrevivientes, no de Auschwitz, pero sí del Holocausto. Sobrevivientes, ¿por qué? Porque técnicamente aquellos que estuvieron perseguidos en la época en que ellos estuvieron en Alemania, ellos eran alemanes, vivían hasta el 36, estuvieron ahí, la persecución empezó en el año 33, ellos fueron perseguidos, lograron sobrevivir al exterminio, a la persecución. Toda esa historia yo la conocía como una cosa muy exótica, más bien, porque mi mamá nació en Egipto y mis abuelos emigraron unas 5 veces y vivieron en Suiza y vivieron en Alejandría y después vinieron a Argentina, pero se volvieron a ir. Y haciendo Lea y Mira, yo empecé a preguntarme, pero ¿de qué manera mis abuelos habían logrado sobrevivir en tanto judíos, ¿no? ¿Cómo se habían...? Y ahí... Y después hay un caso de una restitución de una casa. Mi madre consigue con sus hermanas restituir la casa en Berlín. Entonces yo viajo a Alemania y aprendo lo que fue la secularización de los judíos en Alemania y mi bisabuelo, que era filósofo. Bueno, yo aprendí un montón de cosas sobre la historia de mi familia, pero también me fui preguntando sobre estos dramas humanos, ¿no? ¿Por qué yo no sabía? ¿Y por qué este tema del silencio en mi familia? Y entendí que tenía que ver con la posibilidad de sobrevivir también. Sobrevivir no solo era emigrar de un lado para otro, sino también seguir adelante y dejar el dolor atrás. Y el dolor y el silencio encapsulan el trauma y hacen que uno pueda seguir. Y eso también genera el efecto de la no transmisión y como de cierta identidad que se va perdiendo. Mis rastros judíos son muy pocos, ¿no? Porque tuve una educación completamente laica, no tenía muy claro si mis abuelos eran judíos o qué clase de judíos. También esta película atraviesa la temática del judaísmo, qué es ser finalmente judío, y lo que es el antisemitismo, que son temas que también se tratan. Y como digo, bueno, todo esto terminó siendo como una gran pregunta y un montón de reflexiones que se fueron dando de película en película. Por eso lo de la trilogía. Lo de la trilogía. Porque pueden estar quizás todos estos temas atraviesan las 3 películas. Ajá, ajá.
Bueno, por lo que escuchándote hablar y aparte habiendo visto las dos películas anteriores, deduzco que este camino de descubrimiento que vos hiciste a través de estas películas es también un camino de descubrimiento de muchas otras personas, ¿no? En ese sentido, la película es una contribución a eso. Sí, bueno, eso yo creo que ya es el poder del cine, ¿no? O del arte, quizás como las historias que uno cuenta, de qué manera se inscriben en las historias de cada uno que las ve, digamos, cómo estas cosas se interpelan, ¿no? La gente se ve reflejada en sus propios temas, las personas, y ese es el gran valor de la expresión artística, el poder hacer que cada uno piense en lo suyo. Y sí, quizás son tópicos bastante universales, porque son dramas humanos, donde, bueno, sí, la gente encontrará su manera de reflejarse y de reflexionar acerca de todos estos temas que finalmente se van tratando. Con particularidades, yo también insisto en la singularidad que tienen las historias con la Argentina. O sea, estas son historias de inmigrantes, historias de inmigrantes de la Segunda Guerra, de holocausto, de judaísmo en la Argentina. Y en el canon de la cinematografía argentina no sé si hay algo similar, digamos. Sí, no están muy abordados o apenas tangencialmente, ¿no es cierto?, de estas búsquedas de identidades o de ocultamientos. Y Bueno, quizás de hecho, lo que fue el tema del nazismo en Argentina sí, todavía hoy es un tema tabú, ¿no es cierto? sí, o lo que puede ser cierto rasgo antisemita, ¿no? El antisemitismo vigente aún hoy en ciertas clases sociales o quizás en ciertos círculos, y también un tema más mundial, que es el tema de las identidades, ¿no? Los repliegues hoy en día de identitarios, o sea, como habiendo vivido semejante catástrofe humanitaria que fue como fue la Segunda Guerra, donde murieron 50 millones de personas y donde hubo un aniquilamiento de 6 millones de personas. Sí. Y, bueno, mira hoy cómo estamos reproduciendo de nuevo estas estigmatizaciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, sin duda todo esto cuestionar todas estas cosas es muy vigente. Sí, bueno, estaba pensando en eso. Poli Martínez Kaplún, directora, guionista, productora de Las Dos Mariet, que se estrena ahora a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y después se verá en salas comercialmente. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicitaciones por este trabajo. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Es todo este dolor. Hola, soy Patricio Arellano, protagonista de la película Desde la última vez que nos vimos, de Matías de Leis Correa. Estaremos durante una semana todos los días en el Cine Gaumont de Buenos Aires a las 20 horas. Seguí las redes oficiales de la película y de Atar Contenidos para más información. Te esperamos. Que te vuelva a ver, ya no hay amor. «50 mujeres del cine argentino». El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Pablo Conde es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comienza mañana y prosigue hasta el domingo 12, con una programación muy amplia, variada, con proyecciones, actividades especiales. Estamos con Pablo Conde a horas del inicio de esta nueva edición, esta nueva fiesta del cine. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Y sí, como bien decís, a horas. Sí, palpitando sí. todo eso que se viene, que
que como todos los años arrasa con todas las expectativas, gracias a Dios, gracias al apoyo de la gente y que supera todo lo que deseamos que suceda, ¿no? Muy contentos con esta incipiente edición. El año pasado, bueno, tuviste esa oportunidad de convertirte en el director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. ¿Qué caracteriza al festival que pueda ser reconocible como de tu sello, digamos, tu impronta? Qué pregunta. Buena pregunta. Yo creo que siempre estuvo un poco esa impronta, que es darle continuidad a una idea de trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, desde el equipo de programación, que es buscar una programación, como bien decías recién, absolutamente abierta, abarcativa en el mejor de los sentidos, que invite a que cada espectadora encuentre algo en la programación que le hable directamente. Tenemos desde el equipo de programación una idea muy clara de la recepción del público, y si hay algo que venimos haciendo con conciencia y con tesón es ir viendo, escuchando, sintiendo qué va pasando en las salas y tratar de alimentar esa exigencia que tiene el público, que es altísima en el mejor de los sentidos. Creo que el festival tiene un público fuertemente preparado, con cinefilia real, con mucha identificación con el rol de espectadora, de espectador, y con un activismo que conmueve. Entonces, yo creo que un poco lo que venimos haciendo es profundizar en esa búsqueda, y las salas llenas nos dan la confianza de poder decir que es un trabajo que más o menos tratamos de hacer lo mejor posible dentro de todas las circunstancias, ¿no? Bueno, justamente... Creo que es un poco ahondar en ese modelo. Ajá, bueno, justamente te iba a decir que en alguna ocasión vos dijiste que como director artístico ya del festival, que justamente lo que no querías es que fuera una muestra para cinéfilos exclusivamente, ¿no? Y bueno, creo que ese es como un rasgo distintivo, ¿no? Si bien vos estás hablando del equipo, del trabajo con el equipo de programadores, vos mismo lo fuiste hasta el año pasado, eso también es una característica, ir en busca del público, ¿no? Con los títulos elegidos. Desde la programación, yo creo que me voy a ir mucho atrás en el tiempo. Yo empecé a trabajar en el equipo en 2009. Y recuerdo que en esos momentos había como un reclamo desde la crítica, más que nada, de que el festival no tenía un perfil, ¿no? Se habló mucho en esos años, 2009, 2011, 12, creo que hasta el 12, 13, se hablaba mucho de esto, de que el festival no tenía perfil. Y desde que entró José Martínez Suárez, sí, que fue el presidente del festival, que convocó a buena parte del equipo que está trabajando en este momento, desde ese entonces, siempre la búsqueda fue la misma, y fue la de tener la mayor representación posible de ese cine. De hecho, cuando se sumó Fernando Juan Lima en la presidencia, seguimos un poco con ese criterio, porque creo que es el criterio que decía, ¿no? O sea, si vos agarrás hoy el catálogo del 2009 a hoy, vas a encontrar muchísimas coincidencias. Y no voy a decir que hasta nos daba cierta bronca, porque era muy obvio para nosotros en ese momento que lo que estábamos haciendo era que puedas encontrar la película que iba a estar nominada al Oscar, que encuentres la película autoral de alguien que no es conocido y que por primera vez se exhibe en el festival o apenas acaba de salir a la luz su primera obra, y el cine de retrospectiva. Esos son los ejes con los que venimos trabajando, porque un poco lo que pensamos es que el cine, concretamente lo que pensamos es que el cine está siempre vivo, lo único que hace falta es prender un proyector y sentar a alguien adelante, ¿no? Para que verlo. Sí.
Eh, y poner en diálogo el cine de antaño con el cine actual, el cine de la gran producción y el cine más independiente, hecho en soledad, quizás en casa, me parece que es muy importante. Es muy importante que este año sigamos teniendo proyecciones de películas que fueron hechas en Super 8, inicialmente por un grupo de gente que estaba experimentando con el formato, que incluye a Narcisa Hirsch, a Marta Minujín, a la película de Juan Antonio Bayona que tenemos este año, Sí. que es uno de los grandes números del festival, con su presencia. Gran película, ¿eh? Gran Y película. todo lo que está en el medio. La Sociedad de la Sí, Nieve, digo. exactamente. Una gran película, Tener gran historia. La Sociedad de la Nieve es una gran película. Sí. Sí, Y tener a su director acá es un lujo. Y creo que en el medio se encuentra todo. Todas las formas de ver y entender el cine, entre los cortos hechos en los 60 por Narcisa y por Marta Minujín y otros artistas, a hoy, al cine moderno, más espectacular, si se quiere, a la mega producción. Ahí, en el medio de todo eso, está el festival. Son esos, si querés, márgenes y todo lo que está en el medio. La búsqueda desde el festival, desde 2009 para acá, ha sido siempre esa. Y que creo que es la búsqueda que permite que cualquier persona encuentre algo. ¿Te gusta el cine de género, el terror? Vas a tener muchas películas. ¿Te gusta la comedia? Vas a tener comedia. ¿Te gusta el cine de autor? ¿Te gusta el cine europeo? ¿Te gusta el cine asiático? Todo eso está incluido en la programación y creemos desde un lugar orgánico, que no sea un rejunte de cosas, sino que haya este diálogo de lo heterogéneo, ¿no? Un sentido. Creo que esa es la búsqueda. Sí. Claro. Uh-huh. Bueno, pensaba también... Y siempre sí... Sí, pensaba también en la película inaugural, Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? Un clásico de comienzos de los 60, restaurado. Eso también marca, es un sello de identidad, ¿no? Del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Efectivamente. El año pasado empezamos con Sin Aliento porque lamentábamos la muerte de Jean-Luc Godard. Sí. Este año empezamos con un clásico argentino y cerramos con una película de Aki Kaurismäki, que debe ser uno de los cineastas contemporáneos más interesantes que hay, en todo sentido, con una película maravillosa, de esas que regocijan. Y siempre con este criterio. Y una cosa que me parece que es importante, que también es algo que es una concepción nuestra desde hace muchos años, cuidar a las películas. Cuidar a las invitadas, los invitados que vienen a presentar sus películas, hacer mucho hincapié en lo importante que es el momento de intercambio con el público, en las preguntas y respuestas al terminar las proyecciones, entre pasillos yendo de una sala a la otra. Hacemos un activismo muy fuerte desde nuestro equipo desde hace muchos años, en que las películas sean muy cuidadas, la gente que viene a presentarlas sea muy cuidada, que esté acompañada por nuestro equipo y que se den la riqueza de ese diálogo, ¿no? Que haya presentaciones floridas, interesantes, con mayor o menor histrionismo, pero que haya un cuidado, porque lo que estamos haciendo está implicando un montón de gente que trabaja mucho más por encima de lo que cobran, movidos por la pasión genuina. Y creo que eso se ve en el festival, creo que eso lo recepciona el público y vuelve desde esta demostración de pasión que digo, ¿no? O sea, recién estábamos en el auditorium con la gente de Netflix, que ellos son quienes nos han cedido la posibilidad de que venga Bayona con La Sociedad de la Nieve. Estábamos viendo y les contaba una anécdota que para mí es encantadora. El año que dimos la película de Irishman, de Martin Scorsese, la proyectamos el día que era el cumpleaños de Scorsese. Lo dijimos en el escenario antes de proyectar la película y el público empezó a cantarle el cumpleaños a Martin Scorsese. Me acuerdo perfectamente de eso. Bueno, Pablo Conde, desearles lo mejor a partir de mañana, entonces, en esta 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Nos veremos en Mar del Plata, vamos a estar allí
cubriendo. Muchísimas gracias por este contacto. Seguimos adelante. No, muchas gracias. GPS. Muchas gracias. Y nos vemos en las salas. Nos vemos en las salas. Seguimos adelante. Gracias. Gracias. Vamos con nuestro siguiente entrevistado. En el marco del ciclo Homenajes en el Gaumont y al cumplirse 30 años de su estreno, el lunes 6 a las 19:30 horas se proyectará Perdido por Perdido, de Alberto Lecchi, con entrada libre y gratuita. Perdido por Perdido es un policial de suspenso con producción del propio Lecchi junto a Carlos Daria, Sipe Friedman y Luis Sartor, y está protagonizado por Ricardo Darín, Enrique Pinti, Carolina Papaleo, Jorge Schubert y Ana María Picchio. Y 30 años después contamos con su director y productor, Alberto Lecchi. Gracias por estar aquí en GPS Audiovisual Radio, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julia. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, bien. Contenta también por la celebración de este aniversario, ¿no? En una de las últimas charlas que tuvimos, vos dijiste que Perdido por Perdido, que nunca pudiste disfrutarlo del todo, el estreno de la película, por el miedo que tenías. 30 años después, ¿cuáles son los miedos que perdiste en el camino y cuáles son los que todavía persisten o aparecieron nuevos? Uy, uy, uy. Bueno, a ver, no disfruté mucho de la película, voy a corregirme en algo de lo que te dije. Disfruté mucho y la quiero un montón, es como un primer hijo, ¿no? Y es un primer hijo que voy a volver a ver después de 30 años o 29, ponele que la haya visto hasta un año después, pero que no volví a ver en un cine, creo que volver a verla en el cine con una copia nueva, y quizás que sea la última vez, ¿no? Que sí, que la vea, va a ser un placer y voy a disfrutar mucho de verla. No disfruté al hacerla porque, como bien te dije, tenía miedo, nervios. Era una época muy distinta, era muy difícil de hacer cine en esa época. Vos pensás que el año que se estrenó Perdido, en el 93, hubo 4 estrenos argentinos, sí, 4 óperas primas, mentira, sí. 4 óperas primas. Sí. Lita Stanti con El Muro del Silencio, César D'Angiolillo con Matar al Abuelito, Marcelo Piñeiro con Tango Feroz y Perdido por Perdido, que había hecho yo. Sí. Teníamos alrededor de 30 y tantos años y el Gran Diario Argentino, cuando se estrenó la película, la semana del estreno de la película, puso el nuevo cine argentino, ¿no? Así que imagínate si cambió la cosa. Hoy los chicos, los directores nuevos tienen 20 años, 25, como mucho. Sí, prácticamente no había producción y además muchos de ustedes tenían que empeñar sus bienes, yo cuando digamos, justamente para poder hacer una película, ¿no? Sí, cuando yo digo cuando figuro como productor de esa película es porque no cobré absolutamente nada y porque puse la casa como garantía para poder hacerla, ¿no? En ese momento el crédito te lo daba el Banco Nación y bueno, había que pagarlo. Entonces, si te iba mal, era un riesgo muy grande. Y bueno, Luis Sartor, que fue el productor ejecutivo de la película, y yo pusimos nuestras casas como garantías para sacar el crédito. Así que nada, volviendo a eso, tuve mucho nervio, mucho miedo y recién
no sé si me di cuenta o qué me pasó después del estreno, que dije, que vi que la película funcionaba, ¿no? Que funcionaba en todos lados, porque Sí. es una película que anduvo por el mundo, que, bueno, que la verdad que funcionó muy bien, y funcionó tan bien que me permitió, yo creo en parte, hacer la carrera que hice. Yo ya tengo 13 largometrajes hechos y muchas series. Sí. Yo creo que cuando las primeras películas tienen un buen resultado exitoso, y cuando digo exitoso no lo digo solo comercialmente, sino cuando es reconocida En términos de público, sí, sí. sí, cuando es reconocida incluso como obra, ¿no? Te permite, te es más fácil hacer la carrera, digamos, ¿no? Sí. Así que Perdido la quiero mucho y es un placer, la verdad, volver a verla, y que el Instituto de Cine haya abierto las puertas para volver a darla después de 30 años. Ahora, entre otras cosas, la película además significó la presentación en facetas distintas de dos de sus figuras, ¿no? Ricardo Darín, hasta entonces identificado con la comedia, y Enrique Pinti, que también no está en el rol de humorista aquí en Perdido por Perdido, ¿no? O sea que esta película, para quienes la hayan visto, quieran volver a verla, bueno, y para quienes no la vieron, van a descubrir también esto. Sí, Ricardo era un actor hasta ahí, digamos, de telenovela, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que, bueno, él dice, yo nunca lo dije, pero voy a decir lo que él dice que es la primera película que le mostró el camino. Claro. Y Enrique, así hasta esos momentos, era un comediante Sí. absoluto, y era su primer papel serio, y bueno, nada. Y también fue- estaba fue fascinado muy- con la película y con la experiencia. Eso me Sí, consta sí, sí, sí. porque me lo ha dicho en más de una oportunidad en su momento. Enrique Sí, Pinti sí. lo Sí, los dos comentaba. son muy agradecidos. Sí, Carolina también, sí, Papaleo también, que sí. también era una actriz de telenovela. Yo me acuerdo cuando viajaba con la película, todo el mundo me decía, ¿quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estas parejitas, no? Claro. Y de hecho sirvió para que Rifstein, después de ver la película, me pidiera el teléfono de Carolina y la llamara para hacer una participación en una película de él. Mirá cuántos caminos que se abrieron a partir de Perdido por Perdido, Alberto Lecchi. Bueno, Sí. el lunes entonces a las 19:30 en el Cine Gaumont Exactamente, con en el entrada Gomón, entrada libre. gratuita. Y una cosita que te agrego, la Sí, película yo la recuerdo y es totalmente actual, digo, porque habla de la hiperinflación y de sí. cómo una pareja quiere salvarse en esos momentos. En el Así que medio del para, caos. para los que no la Exactamente. vieron, también es una película que no va a ser con una temática antigua. Exactamente. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, felicitaciones por este aniversario y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Vean, para los que no la vieron y a los que no y los que quieran descubrirla o redescubrirla, vean el lunes Perdido por Perdido allí en el Gamón a partir de las 19:30. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Gracias, hasta la semana que viene.